Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me presento nuevamente. Soy Marlene Xochiquetzal Huerta Medel y esta es la segunda clase del seminario Habilidades Interpersonales. Espero que se encuentren muy bien, que haya sido una semana muy fértil, con muchos aprendizajes, quizás no sencilla, pero sí con nuevos aprendizajes y eso vale mucho la pena. También espero que su día haya estado muy bien. Y de nuevo, muchas gracias porque reconozco todos sus esfuerzos por estar aquí. Vamos a comenzar. Tienen ya el material que les hice llegar por el grupo de WhatsApp sobre los materiales que vamos a utilizar hoy y durante toda la sesión y en las próximas también lo iremos compartiendo. Entonces, vamos a revisar la presentación. Bien. He incluido este tema con un poquito más de profundidad, ¿no? Estrés. Porque, como recordarán, la semana pasada hablamos acerca de la percepción de la conducta a través del modelo ABC de Aaron Beck. ¿Se acuerdan? Que las conductas dependen de una situación, después pensamiento, emoción y conducta. Hablamos de, bueno, distintas emociones que son con las que nos podemos relacionar con todos los demás y hablamos también de las distorsiones cognitivas. Parte de las distorsiones cognitivas también es una respuesta a la condición o al ambiente en el que estamos viviendo. La principal respuesta al ambiente va a ser este concepto que tenemos aquí enfrente, esta descripción, estrés. Y bueno, dadas las circunstancias en las que estamos en este momento y aprovechando que es uno de los conceptos que tenemos que revisar en la materia habilidades interpersonales, pues vamos a hablar de ello. Hablemos de estrés. ¿Qué es estrés? ¿Qué es el estrés? Bueno, pues la definición de Maslach, de Cristina Maslach, que es quien propone en los años 70 el síndrome de burnout, es la primera que lo pone sobre el imaginario social, sobre la mesa de clínica, ¿bien? Cristina Maslach dice que el estrés es en sí y de por sí un elemento adaptativo y funcional a nuestra experiencia y por tanto también a nuestro trabajo. Por experiencia se refiere a todo lo que nos rodea, lo que vivimos y aprendemos de cualquier manera. Entonces, esto que se dice es importantísimo porque es una medida, es una manera de adaptarse. Es en sí un elemento adaptativo, es lo que permite que existe la condición biológica, psíquica y social necesaria para adaptarte al ambiente. Obviamente va a ser una respuesta automática y natural en nivel cognitivo, en nivel biológico y en nivel social de un cambio en el ambiente. Uh-huh. Hay dos conceptos que definen una situación estresante, lo que nos rodea, ¿bien? Uno va a ser pérdida y la otra va a decir castigo, y estos dos elementos también son una propuesta de Cristina Maslach. Ajá. La pérdida tiene una manera intrínseca, el potencial de pérdida de algo que es deseado, que algo se da por hecho o algo que se cree constante en la experiencia. Es decir, que incluyes dentro de tu ambiente, que incluyes dentro del hábitat, pero no solamente el hábitat, porque eso lo tienen los animales, sino también dentro de la cultura, dentro de lo social, que te complementa bien o que te provee situaciones de equilibrio. Y con esto hay también este concepto, hay esta idea importante. Bien, el estrés es esta pérdida del equilibrio que se trata de recuperar. Bien, el estrés es el camino a la recuperación de esta pérdida de equilibrio. Es una señal en distintos niveles, de nuevo, biológicos, psíquicos y sociales. Y otro de los elementos que define una situación estresante será el castigo, donde hay características donde existe la posibilidad real de ocurrencia de una situación con consecuencias negativas o daño. Esperar que exista alguna situación, elemento, objeto o idea que nos mantenga en peligro, con el que corramos algún riesgo, bien, a manera de recibir
dolor o una sensación displacentera. Bien, estos dos elementos van a provocar que el ambiente sea estresante. La sensación de pérdida y la sensación de castigo. Las ideas catastróficas de pérdida y las ideas catastróficas de castigo. Bien, acuérdense de lo que comenta Facundo Manes, este neurocirujano que es muy buen orador y explica todo, ¿no? de manera sintetizada y sencilla. La ansiedad o la angustia será la idea automática hacia que previene, ¿no?, el ambiente hostil que pueda pasar. Y el miedo, bueno, será la respuesta automática al estímulo directo. Bien, en los dos se percibe pérdida y se percibe castigo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el estrés es un proceso que permite el equilibrio, decíamos, y la adaptación al entorno. Y va a haber dos tipos de estrés, eustrés y distrés. Les voy a contar una anécdota, porque sí es a nivel de anécdota, pero sé que no lo van a olvidar, en cómo hay adaptación a lo que genera amenaza, lo que genera pérdida. En 1982 se inauguran los ejes viales en la Ciudad de México. Antes de ese año no había estas avenidas tan grandes. Bien. En ese mismo año, a mediados de ese año, se registra la inauguración o el uso de los ejes viales y una baja en los casos de rabia en la Ciudad de México. Y se registra una cantidad menor, bien, de ataques de perritos callejeros y de rabia. ¿Por qué? Porque los perritos no estaban acostumbrados a atravesar ejes viales, bien, y por tanto los atropellaban. El cambio de su ambiente fue demasiado repentino y entonces no estaban adaptados a torear a los autos que iban a esas velocidades, ¿no? Porque los ejes viales se hicieron para eso, para que fueran avenidas, ¿no?, rápidas, y a las distancias. Entonces, en el 82 se inauguran los ejes viales y con ellos disminuye la rabia en México, ¿no? A los siguientes años, de nuevo aumenta, ¿no? O, o regresa la cantidad de ataques de animalitos callejeros y la cantidad de rabia. Hay una fotografía icónica de la Ciudad de México, en Avenida Cuauhtémoc, en donde hay dos enfermeras que pasan riendo, ¿no? Los coches, ¿no?, pareciera que torearon los coches para atravesar esa calle. Y atrás de ellas, en el puente peatonal, porque eso quería retratar el fotógrafo, se ve un perrito caminando por el puente peatonal, ¿no? Las enfermeras están como apenadas, como risueñas por haber toreado los coches, y arriba de ellas, en el puente peatonal, que se alcanza a ver en la fotografía, está el perrito atravesando muy a gusto. Se adaptaron, la misma naturaleza hizo que se adaptaran y aprendieran los perritos a utilizar los puentes peatonales, bien, para cruzar de un lugar a otro y no perder la vida. Estos procesos de adaptación le pertenecen a todos los seres vivos, pero los seres humanos, ¿no?, incluimos un registro distinto de ellos. Entonces, habrá dos tipos de estrés. Los dos son adaptativos o los dos intentan ser adaptativos. El eustrés, que vamos a decirlo, es el estrés positivo, la energía que imprimimos para que las cosas, porque las cosas las percibimos justas, verdaderas y útiles. Esos van a ser tres elementos para que uno acepte que la situación que está viviendo, que es diferente y que requiere energía, vale la pena. La percepción de que la situación en la que me encuentro y que me exige energía y me exige tiempo y me exige adaptarme es justa, es verdadera y es útil. Sobre todo esta tercera, es útil. Esto genera eustrés, ¿bien? Toda la energía que imprimo a las cosas que yo hago, ¿bien? Porque sé que tendrá una consecuencia positiva para mí o considero que tiene una consecuencia positiva.
Bien, como la adaptación de los perritos en el esfuerzo que les costó subir los puentes peatonales. Bien, permanecer con vida. Y el distrés, por el contrario, el distrés yo siempre lo relaciono al eustrés, el distrés te distrae. No sé, a ese apoyo mnemotécnico a mí me ayuda, ¿no? Para recordar, el distrés es el que me distrae, es el que es negativo. El eustrés me permite enfocarme. Eu me enfoca, dis me distrae. El distrés, el estrés negativo me distrae. No me permite enfocarme, me angustia, me produce algo negativo, me distrae. Porque es la percepción sin sentido, sin metacognición, es decir, sin saber que estoy aprendiendo, y sin transferencia, sin que exista un vínculo entre la actividad y yo. Dicho sea de paso, para no repetir, que no encuentro la causa ni justa, ni verdadera y sobre todo útil. Es la energía que yo considero inútil. Por eso los elementos más importantes que Viktor Frankl imprime en el humanismo, cuando hizo estos grupos de antisuicidio en los campos de concentración, y hacía brigadas antisuicidio, le pedía o él hacía lo posible porque todas estas personas que estaban viviendo la catástrofe más grande o que veían su vida tentada o su vida que corría peligro todo el tiempo, buscaba motivos, buscaba que este distrés se trasladara de alguna manera al estrés positivo, a que fuera útil, a que encontraran un motivo para seguir viviendo. Bien, ejemplos del estrés positivo, pues un examen de admisión, cuando a lo mejor la recompensa será pues mucho más fértil, cambios de categoría que estoy buscando, lo traté de adaptar al ambiente laboral. Recibir nuevas prestaciones o nuevas responsabilidades que yo he estado buscando, que mis ideas a lo mejor se echen a andar y es una responsabilidad enorme, ¿no? Para saber si funciona. Nuevas experiencias con insumos, con maquinaria, a lo mejor me causa temor comenzar a utilizar una nueva herramienta, pero sé que ya si me hago experta en eso, pues después eso es capital, ¿no? Después lo puedo capitalizar ese conocimiento. Y trabajar por objetivos. Y ahí está el tin de lo laboral, ¿bien? Por eso es que se pide que se trabaje por objetivos, porque el estrés se canaliza eustrés porque la persona tiene retos que cumplir, tiene retos que cumplir. La norma 035, si la analizamos a profundidad, lo que busca, bien, es encaminar al gerente, encaminar al líder, encaminar a la autoridad a que trabaje por retos, a que le imprima retos o le provoque retos a sus colaboradores, no solo indicaciones. Bien, situaciones que rebasan nuestras experiencias. Bueno, eso en eustrés, el distrés que me distrae, que no me permite enfocarme porque me angustia, acuérdense. Serán situaciones que rebasan nuestras experiencias, conocimientos, es decir, me rebasa, no lo puedo soportar, va más allá de mí. Y situaciones o factores que rebasan nuestra tolerancia a la frustración. El hecho de que yo no lo pueda hacer me agobia. Bien, en el distrés, la idea de, no lo puedo hacer, pero lo controlo, pues. O sea, acepto que estoy aprendiendo y que algún día lo voy a poder hacer bien. Bien, eso es canalizarlo por medio de eustrés. En distrés, la situación me rebasa. Bien, no tolero que no sepa, no tolero que me agreda, no tolero, o sea, puede más ese estímulo que me está fatigando, que me está atacando. Lo veo como un ataque en su totalidad, como las distorsiones cognitivas que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ¿qué actividades dentro de lo laboral, estamos hablando, porque quise enmarcarlo en lo laboral para enfocarnos en ello, por la naturaleza misma del posgrado? ¿Qué factores dentro de las instituciones producen estrés? Bueno, habrá muchas más, pero yo puse estas. Exceso de funciones, ¿no? A lo mejor una introducción o una inducción inadecuada
al puesto, irregularidades en la capacitación, como no homologarlo o que no exista, bien, o si existe, solo mandan a los mismos, o si existe, esto tiene como otros aspectos negativos, o no creo en que funcione, también eso los colaboradores a veces no creen que funcione. La desigualdad en sueldos y salarios, transferencias continuas en los puestos, desconocimiento de los ascensos, insatisfacción en los puestos, conflicto con mandos medios y líderes o directores, autoridades, favoritismos, comunicación deficiente, desconocimiento de incentivos, resistencia al cambio y un gran etcétera, pero tiene mucho que ver con la relación constante con otros seres humanos. Maslach, en la investigación en los 70, comprueba que los oficios o las profesiones que más desgaste demuestran son aquellas que interactúan con otras personas, en donde el servicio que se otorga tiene que ver con la relación constante con otros seres humanos. ¿Bien? Eso es lo que va a producir mayores, dice Cristina Maslach. Entonces vamos a ver algunas preguntas hacia esto. ¿Por qué esta respuesta defensiva? ¿Por qué nos sentimos ansiosos, confundidos, a la defensiva o alertas después de un evento que puso nuestra vida o la vida de nuestros seres amados en peligro? Pareciera obvia la respuesta, pero si ya pasó, ¿no? Si la situación de estrés ya sucedió, ¿por qué tiene secuelas? Se dirige esta pregunta. ¿Por qué no se queda como, pues ya, si está el estímulo, está la respuesta, y en cuanto me quitan el estímulo, se quita la respuesta? Pero no es así. Siempre hay esta reminiscencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente activa un mecanismo de defensa para continuar viviendo. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Todo lo que hacemos para salvarlos, entre comillas, ahorita vamos a decir por qué, del peligro, para que no nos vuelva a pasar lo que alguna vez ya sucedió, para que no nos vuelva a agarrar desprevenidos, ¿no? Utilizando palabras muy locales. O en curva, para estar siempre alertas, siempre presentes. Bien, un mecanismo de defensa se imprime o se registra a nivel hipotálamo y corteza prefrontal. Por si la situación volviese a acontecer, ¿ven? Están en estados de hiperalerta. El grado de cortisol que se genera de pronto se activa, ¿no? A través de la experiencia, a través de la memoria, a través de un estado de hiperalerta, para pues mantenerse con vida. Es mera supervivencia. Bien, entonces, alguna situación negativa o displacentera acontezca, bueno, hay un grado de estrés que me permite defenderme o que me permite adaptarme. La angustia o la ansiedad, el estrés, es todo lo que hace mi mente, que me quiere tantísimo, para mantenerme con vida, para evitar, ¿no?, que esa situación displacentera me afecte de la misma manera en que me afectó en el pasado. Trata de incluso prevenir la situación. Y bueno, se puede manifestar a manera de estrés, a manera de celos, a manera de angustia, a manera de ansiedad, con ideas catastróficas, reiterando a lo mejor que no soy suficiente para enfrentar la situación, que necesito hacer uso de algo o alguien, ¿no?, en el ambiente para enfrentar la situación. Los celos, en algún punto, desde lo cognitivo-conductual, van hacia allá. Temo que algo pase, entonces lo prevengo, pero si me entero, que ya no me afecte tanto. O es una actitud de identificación, quizás a alguien que yo quería mucho le sucedió y ahora pienso y considero que me puede pasar a mí también, por una identificación histérica que se llama, ¿no? Entonces me prevengo todo el tiempo, constantemente.
Cuando me relaciono con otras personas, siento o percibo que, bueno, pueden agredirme, que necesito ser, estar alerta, no solo estar alerta, estar en hiperalerta o atacar primero, ¿bien? Para que si me atacan, tener cómo justificar esta situación de violencia. Y eso, bueno, tiene todo que ver con habilidades interpersonales. Bien. Tendrá el estrés dimensiones objetivas, las que puedo comprobar. Ujú. Como, y les decía, acuerdan, ¿no? Ir en un autobús y con un camión o en el transporte y que alguien se suba y vea que a lo mejor no tiene una pistola, tiene un cuchillo y nos dice que le demos nuestras pertenencias. Bueno, es una dimensión objetiva en su totalidad. Y la dimensión subjetiva, ¿no? Comienzo a pensar que me puede agredir, que se va a fijar en mí, que está al pendiente de mis movimientos, que en ese momento decide hacerme daño solamente a mí, aunque no esté directo. ¿No? Serán esas dimensiones subjetivas, como a lo mejor una situación previa, con las mismas condiciones, y que la mente traiga, evoque o reminiscencias, bien, que aparentemente me pongan alerta, pero me angustian. Las dimensiones subjetivas también, bien, tendrán que ver con historia de vida de las personas, con temperamento y con personalidad. O sea, será el ambiente y la personalidad. Ujú. La situación en la que estoy y la historia de vida. Ujú. O el temperamento o la genética. Estas, ¿no? Elementos. Y bueno, van a intervenir en el control de estrés que pueda tener. La realidad es que puedo yo capacitarme, porque es una capacitación, es mejorar competencias para lidiar con el grado de estrés. Sí, definitivamente sí. Depende de muchos factores, pero sí es algo que se va modulando en la mayoría de las personas, no en todas. Bien. Bueno, podríamos hablar mucho, mucho más, pero tenemos que avanzar. El estrés tiene 3 etapas. Alarma es el estresor, el ambiente que existe. La etapa de resistencia, todo lo que hago para mantenerme con vida. La alarma será la situación ajena a la normalidad o a la rutina. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra normalidad. Yo casi siempre utilizo la palabra rutina o lo natural. Una consecuencia natural, una consecuencia lógica. Casi no utilizo la palabra normal porque pues es que eso depende de un montón de cosas sociales sobre todo. Pero bueno, entonces hablemos de la rutina, toda aquella situación o aquel factor que modifica la rutina y pone la vida en peligro, en menor o mayor medida. Y entonces, bueno, esa es la situación de alarma, el estresor, el estímulo que genera esta angustia. La resistencia, decíamos, todo lo que hago para mantenerme con vida, todo lo que hago para tratar de equilibrar, y el agotamiento, strain, es el equilibrio que de alguna manera está desde el interior, ajá, y que intenta mantener, ¿no? Un momento de calma o de control, sobre todo de control. Que la situación de alarma, que el estresor no supere la posibilidad que tengo de controlar la situación. Que me den una noticia que me ponga muy triste y en ese momento, bueno, reaccionar a esa noticia. Puede ser, ¿no? En absoluta negación, como pues ya me encargaré de mis emociones después, a lo mejor ahorita tengo que resolver otras cosas, ¿no? Y después esto o, ¿no? Soltar a llorar, ¿no? No hay resistencia, ajá, o bueno, no hay este agotamiento todavía, ¿no? Soltar a llorar o embotarme, ¿no? También es una respuesta. O sea, tratar de que, que en la situación yo no esté presente. Bien.
esas respuestas, ¿no? Les digo, ante una situación de estrés, ¿no? Como shock, bueno, va a depender muchísimo de la genética, de la historia de vida, de la manera en que me relaciono con los demás, del grado de responsabilidad a veces que tengo de manera social. Si yo percibo que la responsabilidad recae en mí, bien, a lo mejor voy a hacer todo lo posible por defender a la tribu, a la manada, al grupo de personas que están conmigo. Esto es una mirada antropológica del estrés. Por eso es que en la teoría del liderazgo, las corrientes antropológicas siempre hablan sobre que en la situación de crisis emergen los líderes, porque son aquellos que se hacen cargo, a lo mejor en una situación de estrés, de las emociones de los demás y de las propias, porque las controlan. Bien. Entonces, el strain, el agotamiento, será cuando percibo que hay cierto equilibrio y reacciono ante ese equilibrio, ¿no? En la realidad, en la experiencia, va a decir Maslach. Alarma, cuando aparece el estímulo, resistencia a todo lo que hago para mantenerme con vida, y agotamiento cuando percibo que hay cierto equilibrio, que ya no me mantiene en estado de alarma. En esta pandemia, estas tres etapas fluctúan, bien, porque la emergencia que vivimos no duró 2 minutos como un sismo o 1 minuto y cachito, y no tiene todavía un fin muy claro. Bien, hay muchos que no llegan o ya llegamos a estado de agotamiento o te provocas el estado de agotamiento y por ahí va el burnout, que ahorita vamos a hablar de ello precisamente. Es obligarse a que las emociones se mantengan aplanadas o sedadas. Aunque por eso decía, el embotamiento es bueno, no llega el estado de agotamiento por ambiente, ahí nos vemos. Lo provoco de manera interior. Ajá, el agotamiento es cuando no está en la realidad, cuando todavía está la amenaza, la fantasía de que esto ya no existe. Ajá, y es un estado de embotamiento, de no estar en contacto con la realidad. En cambio, cuando ya la situación no es estresante, bueno, ya puedo mantener otra vez o recuperar ese equilibrio. Espero haberme dado a entender. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, está el chat, está el correo electrónico. Bien. Bueno, entonces la alarma, esta reacción, alteración fisiológica, puede ser en estado de alarma, dolor de cabeza, alteración de sueño, sudoración, tensión general. El estado de resistencia, bueno, los síntomas, la fatiga, el aumento del ritmo cardíaco, la hipertensión, ¿no? Dificultades para relacionarnos con los demás. Y bueno, en el agotamiento será angustia permanente, depresión, úlceras, dermatitis atópicas. Signos que debemos de tener mucho cuidado con no autodiagnosticarnos. Yo creo que ese es el peor error. Más es la automedicación, pero la autodiagnóstico, sí, seguramente tengo esto, bien. Bueno, si estoy tan preocupado por tenerlo, no solo lo consulto en Google, sino voy pues con un especialista, obviamente, ¿no? Entonces esto ya es cuando, bueno, la fatiga ha sido en un tiempo, ¿no? Importante. No sé por qué. Bueno, es que eso, ¿no? Ahorita en la presentación va a ir cómo van las diapositivas. El burnout, o sea, el extremo del estrés, junto con otros signos y con otros síntomas, va a dar como resultado la posibilidad de presentar este síndrome. Todos saben, o como ustedes bien saben, el síndrome puede tener todas las características o solamente algunas. Bien, entonces será un síndrome psicológico que surge en las situaciones en las que se requiere una prolongada y continua respuesta a los elementos derivados del contacto con otras personas en el lugar de trabajo. Maslach propone en los años 70 que el trabajo enferma. Esto no se tenía como verdad. No se había pensado como un factor de riesgo.
Bien, a lo mejor las adicciones, a lo mejor una infancia violenta, a lo mejor el abuso constante en los ambientes, en la vida. Pero ella dice, no, hay elementos que son completamente laborales, que son los que enferman a las personas, sobre todo por los roles que se asumen. Esto lo propone después del experimento fallido de la cárcel de Stanford. ¿Se acuerdan que hay películas y es como muy literaria la cosa? En donde en la Universidad de Stanford adapta en, en los sótanos o en unos salones, en unas aulas, una cárcel y bueno, tras hacer algunos estudios psicométricos, decide, ¿no? Reunir a 12 participantes. 6 van a ser carceleros y 6 van a ser presos. Ninguno de los que están ahí había cometido ningún delito de los presos, ni ninguno de los carceleros, pues había tenido instrucción policíaca o tal. Bueno, pues los roles se adaptaron tanto o se naturalizaron tanto, se patologizaron tanto, que terminaron una persona, ¿no? Sufriendo golpes, abusos y una persona falleció. Y es ahí donde comprueba Maslow, que es una de las críticas de este tipo de experimentos. Y ahí es donde comprueba que los roles dentro de los ambientes laborales enferman también. Ojo, es un síndrome, decíamos, se pueden encontrar muchas manifestaciones del malestar, es decir, una experiencia constituida con más de un síntoma característico. Bueno, y también define Maslow el burnout como un fenómeno que nace de estrés continuo o interpersonal, es decir, que se deriva de la relación con la otra persona y que provoca que haya una distancia que va en aumento con el usuario al que se está destinando el trabajo. Hay ciertos rasgos de distanciamiento social o de despersonalización que serán los más importantes y que, por ejemplo, son los que se comprobaron con este experimento. Bien, en donde hay una distorsión de ver al otro ser humano como una persona y se comienza a ver como un objeto. Estos, desde otra perspectiva, que será la psicoanalítica, se llamarán rasgos perversos. No estoy diciendo que todos los que tienen burnout son perversos, no, pero ese rasgo de despersonalización se parece, cosificas al otro, lo vuelves una cosa, un objeto. Bueno, estrés y burnout no son lo mismo. Este último tiene síntomas y características propias. Una de ellas es el estrés, ¿no? Pero no todas. Acuérdense, son diferentes porque el burnout es un síndrome, o sea, tiene varias características, varios síntomas. ¿No? Las tres más importantes serán agotamiento emocional, algo muy cercano a la depresión, en donde no hay una emoción definida, ¿bien? No, es una mezcla entre desilusión, es una mezcla entre decepción y es intensa, ¿bien? Como la depresión, pero el registro tiene que ver mucho con las personas que rodean el trabajo, que tienen que ver con el trabajo. Tiene que ver con cansancio severo, la sensación de agotamiento, no es solo una noche, no es una semana. El burnout se desencadena cuando estás en el estímulo directo por un tiempo importante o porque la cantidad de emociones negativas no eran como las del mes, las de hace 6 meses. Bien. El sujeto tiene la impresión de que ya no hay herramientas o personas a su alrededor con las que pueda platicar del problema o que lo puedan ayudar. Ya ni siquiera puede significarlas, encontrarles un significado a lo que está sintiendo. La despersonalización es la pérdida de humanidad innata, decíamos, en relación con los demás. También es una actitud negativa hacia el usuario o el derechohabiente, el cliente, ¿no? Dependiendo. El trabajador, bueno, ya despersonaliza al individuo, elimina la subjetividad y personalidad, lo vuelve un objeto, la persona se convierte en algo inanimado, homologado, o todo lo demás. Por eso decíamos que lo cosifica, es decir, que lo ponen en el mismo nivel que una cosa, que un objeto.
Y bueno, reducida realización personal, pierde el sentido de trabajo, no hay satisfacción, no hay enriquecimiento, no hay emoción, no hay objetivos profesionales, no hay plan de carrera. No le emociona el aguinaldo en diciembre, ni la posibilidad de subir de puesto porque lo ve lejano, lo ve imposible. Bien. No es que tenga desconfianza hacia un jefe, tiene desconfianza hacia toda la institución y sobre todo eh, tiene desconfianza hacia sí mismo, no se cree capaz, no lo va a decir de manera consciente, sino lo interioriza la idea de no ser capaz de nada, de ya no poder ser capaz de hacer tal o cual actividad. Y bueno, pérdida de autoestima y de autoeficacia, que no es cualquier cosa, la veremos en la siguiente clase o al ratito, depende cómo avancemos, en donde, bueno, la autoestima es una pirámide, son 6 escalones. Vamos a notar ahora que podemos. Ahí está, ahí, ahí. El primero será autoconocimiento, después autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y el último escalón, ay, ¿qué hice? Ay, las borré, no puede ser. Bueno, pérdida de autoestima entonces. Ahora vamos a anotar las otras. Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. Entonces, alguien en burnout, le costará mucho trabajo hacer un ejercicio de autoconocimiento, saber cualidades y defectos, autoconcepto, asumir qué roles o asumir los roles. No soy trabajadora, soy amiga, soy hija, soy esposa, soy hermana, soy esto, soy lo otro, soy madre, soy padre, soy qué. Uh-huh. Soy mexicana, soy responsable, soy bien el rol que asumes ante los demás, el rol que asumes hacia ti mismo, el rol que asumes hacia los demás, autoevaluación, decir, bueno, cuáles son estos defectos, cuáles son estas virtudes y qué puedo cambiar. Autoaceptación, bueno, esta serenidad enorme para aceptar lo que no puedo cambiar, pues la voluntad para cambiar lo que puedo y la serenidad para aceptar lo que no puedo. Bueno, que hay mucha más profundidad en esa frase. Bueno, eso será parte de la autoaceptación. El autorrespeto es en esta aceptarme a mí mismo, respeto los sueños y las metas que quiero cumplir. Respeto el propósito de vida que tengo. Por eso tiene mucho que ver con el propósito. Alguien en burnout está perdido en el propósito, no puede verlo de manera clara. Alguien en depresión, bueno, lo que se busca a lo mejor en la clínica es encontrar propósitos, además de la medicación, etcétera, etcétera, porque ya es una enfermedad. Bueno, en terapia avanzamos sobre todo con propósitos, bien, uno pequeño y uno a la vez. Este autorrespeto, respeto a mis propios propósitos y el autoestima. Bien. Es mucho, mucho más profundo, mucho más detallado, pero será uno de los caminos más importantes para tratar de equilibrar estas emociones negativas. Bien, ya podemos ver ahora sí. Deterioro de bueno, ¿cómo se siente una persona con este síndrome? Bueno, este deterioro del compromiso es el propio trabajo,
Deterioro emocional, deterioro de la adaptación entre la persona y el trabajo. Y ojo, esto es muy importante, lo voy a poner acá. Deterioro a nivel fisiológico. Si la persona logra, terminando el trabajo, lo agotado, olvidarse de ello, irse a su casa, disfrutar una tarde familiar, disfrutar una tarde entre amigos o una tarde él solo o ella sola, haciendo lo que no dañe a otra persona, no hay registro de burnout, no hay aplanamiento emocional, no hay consecuencias fisiológicas. A lo mejor el momento es estresante, pero logra equilibrarse cuando ya no está ahí. Si las ideas catastróficas, el desgaste emocional, la despersonalización, la falta de realización es constante fuera del trabajo, ya estaremos hablando de una cuestión de síndrome. Y si el deterioro también es fisiológico, decíamos, úlceras, dermatitis atópica de adulto, problemas de sueño, esto, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ya podremos hablar de ello. ¿Y qué hacer? ¿No? Esa será la pregunta de los 64 millones. ¿Qué hacer? Bien. Bueno, existe una condición que se llama engagement, compromiso en inglés, que es todo lo contrario al burnout. En el burnout hay agotamiento emocional, en el engagement hay gran energía o confianza. En el burnout hay despersonalización y bueno, en el engagement hay una participación positiva, unas ganas de querer hacer vínculos con todos y con todas, ¿bien? De querer hacer equipo, de querer trabajar, de querer conocer a las personas, de preocuparte también por su estabilidad, ¿bien? Y bueno, en el burnout, reducida realización profesional, y aquí es a donde quiero llegar. En el engagement hay una percepción adecuada de la autoeficiencia, una percepción adecuada de uno mismo. Hay ese camino, ¿bien? De autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. Pero justo, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso? Permítanme para volver a poner la presentación. Ahora sí. ¿Cómo reducirlo? A ver, ¿cómo detectarlo? Hay distintas pruebas que con gusto les comparto en cuanto a niveles o en cuanto a presencia o prevalencia, más bien, porque sería por datos, la prevalencia de burnout en el trabajo. Bueno, habrá instrumentos, habrá cuestionarios, los tendrá que hacer un profesional, un proyecto de intervención, etc. Pero ya acumulamos varias preguntas. ¿Cómo evitar esos sesgos del pensamiento? ¿Cómo reducir estos niveles de estrés? Y bueno, ¿cómo evitar que lleguen a burnout? Será a través de esta intervención, a través de la cercanía. Pero bueno, acuérdense que estamos hablando de la materia de habilidades interpersonales y que estamos en el nivel de autoconocimiento. Y es ahí a donde vamos a empezar a trabajar con estos ejercicios, ¿no? Y con un concepto que, bueno, en este momento les voy a compartir y voy a volver a compartir la pantalla. ¿Cómo evitar los sesgos del pensamiento? Ante los sesgos del pensamiento, ante el estrés que puede presentarse, ante las distorsiones o los errores de la percepción, ¿no? Que me produce estar en hiperalerta todo el tiempo, porque ya no tengo el estímulo y aún así, ¿no? Las sensaciones y el comportamiento sigue siendo displacentero. Bueno, estarán distintos tipos de pensamiento. Pensamiento inductivo, deductivo, analítico, convergente, divergente, lateral, creativo, de opciones.
Ajá, y desde lo cognitivo-conductual, bueno, desde el modelo ABC que hemos estado viendo, pues se incluye o se trae a la mesa en este momento el pensamiento crítico, analizar, ¿no? Hacer uso de estos ejercicios, autoconocimiento, de autoconcepto, de autoevaluación, de autoaceptación, de autorrespeto. Bueno, pues es ejercitar o accionar el pensamiento crítico. La realidad como decimos que es, la realidad como nos gustaría que fuera, como deseamos que fuese. La realidad como los más cercanos dicen que es, la realidad como es ahorita y la realidad como fue. La 3 veces heroica y famosa inteligencia emocional se logra con pensamiento crítico. ¿Qué logra el pensamiento crítico? Bueno, crear conciencia social, habilidad para tomar decisiones, tolerancia ante lo que sucede, ¿no? Y con puntos, ante los puntos de vista de los demás. Las alteraciones, entonces, vemos están a nivel de percepción, de pensamientos, de emociones y de relaciones con los demás. Y aquí está de nuevo el modelo ABC, ¿se acuerdan? Hay una situación que genera un pensamiento, que genera cierta emoción después de ese pensamiento y bueno, se traduce en conducta. La emoción se siente y se actúa. Bien, la emoción se siente y se actúa. ¿Es posible quitar la emoción? No, es posible modularla. Lo que la modula va a ser la situación, pero si la situación no la puedo cambiar, lo que va a modular la emoción y la conducta va a ser el pensamiento. Va a ser el pensamiento. Es lo único que puedo hacer para modular ese pensamiento, o esa emoción, será el pensamiento. Y pues pensemos en cualquier ejemplo, ¿no? Como ya lo vimos. Ok. ¿Cómo podemos ejercitar pensamientos alternos? Bueno, vamos a ver este ejercicio. Lo voy a poner en Word. Obviamente este ejercicio también lo voy a compartir. Está compartiendo pantalla. Sí. Entonces, a ver, en este momento es para que, si ustedes quieren, realicemos este ejercicio, lo impriman o lo contesten así la compu, aquí en este formato en Word, o lo impriman, ¿no? Y lo contesten de puño y letra. A ver, hay tres emociones displacenteras, que a lo mejor son un poquito más fácil de identificar. Miedo por acá, enojo, tristeza. Busca un ejemplo, el más reciente o el más intenso, de preferencia el más reciente, para que esté fresquecito. El que mejor explica la emoción que elegiste en el punto número 1. Vamos a ponerlo más fácil. De la última semana, del martes pasado a este martes, busca una situación que hayas vivido que te haya generado miedo o enojo o tristeza. Date unos segundos para pensar. ¿Ya la tienes? Bien. Ahora quiero por favor que aquí escribas cuando se dispara esta emoción externamente, es decir, cuando el ambiente te lo dispara. El ambiente, no lo que tú pensaste, no lo que tú sentiste, no lo que tú recordaste, ¿bien? Sino cómo te lo provocó el ambiente. Cuando viste qué la semana pasada. Por ejemplo, a lo mejor
Miedo porque vi a mi jefe muy enojado. Ujú. Lo vi y lo vi con cara de enojado, con el ceño fruncido y mirándome directamente y señalándome ay, sí, no, con el dedo índice. Tú, cuando yo lo vi, ajá, puede ser cuando una sombra, ¿no? Pasó. Esto se utiliza mucho para reducir miedos, ¿no? Cuando vi la sombra, cuando vi esto, solamente lo que puedo ver, lo que puedo comprobar con la vista. Si lo que te sentiste no lo provocó algo que puedas ver, déjalo en blanco, no pasa nada. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando escucho qué escucho, por ejemplo, esta situación del jefe, hipotéticamente, cuando escucho sus pasitos acercándose hacia el equipo de trabajo, o cuando escucho sus pasos fuertes. Ay, me provoca ese dolor en el estómago porque es una emoción de angustia porque pienso que nos va a hacer algo, nos va a correr. Entonces, cuando escucho qué escucho, cuando escucho que me gritan, por ejemplo, cuando escucho que alguien me dice una grosería, cuando escucho que me dicen que no se vale. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando siento que, pero ojo, no es la punzada en el estómago los domingos en la noche porque sé que al otro día voy a trabajar. No. Es cuando siento de manera externa. Cuando siento, por ejemplo, un piquete de aguja, cuando siento un bicho en la cabeza, pero que sí está bien, que no o sea, que lo puedo ver, que lo puedo escuchar, que lo puedo sentir. Cuando siento que me apachurran todos en el metro y entonces siento los codos de las demás personas, ¿no? Cerca de mí. Cuando siento que, cuando huelo que, bien, algo que puedo percibir y que puedo sentir, no de manera interna, no es el dolor en mi pancita, no es la sudoración, no, la sensación es externa, una inyección, o que el zapato me aprieta, o que hay algo, o que tengo un bicho, ¿bien? Algo que se percibe. Si no lo hay, ¿no? Si no llega a ese extremo no, o sea, nada más veo a mi jefe con cara de enojado, me señala y escucho sus pasos, pero no se me acerca. Ujú. No siento a alguien cerca, pero a lo mejor sí. Entonces, ¿no? Escribimos este ejercicio, yo lo he adaptado muchas veces de manera pediátrica para niños, por ¿no? Saber cuál es la fuente del miedo. Ujú. Por ejemplo, en, en enuresis, en tal, por ahí va esta situación y este ejercicio me ayuda mucho a saber en qué ambiente, ¿no? A lo mejor pueden estar. Se llega a aplicar, ¿sabes? Se adapta con dibujos, tal. Bien, ahora, ¿cómo lo viven? ¿Cuál es la vivencia interna? Ahora sí. Ya no en el ambiente, ahora de manera cognitiva, de manera, ahora sí describimos la percepción. Ujú.
¿Cómo me imagino? ¿Qué te imaginas que? Es decir, cuando veo a mi jefe con cara de enojado que se acerca, me imagino que está enojado conmigo. Bien. Cuando veo la sombra pasar, me imagino que es el fantasma del abuelo que viene a saludar, ¿no? Y a lo mejor me da miedo, o a lo mejor no, a lo mejor, qué bueno, pero bueno. Cuando cuando veo a estas personas que se suben, ¿no? Sospechosas porque veo que ocultan algo, o según yo ocultan algo, me imagino que van a saltar el transporte. Ujú. Cuando alguien pasa y me golpea, me imagino que me está agrediendo, que quiere agredirme y que me tengo que defender. ¿Qué me imagino? ¿Qué te imaginas cuando eso? Muy bien, ahora sí. ¿Qué sensaciones físicas se tienen? Ahora sí. Pues me duele el estómago, no, siento que el corazón se hace pequeñito, o siento un vacío, o me sudan las manitas, o me duele la cabeza. Que ahora sí, ¿qué sensaciones físicas? Pues siento que mis piernitas se hacen gelatina, un signo muy común en la depresión. Siento que mis piernitas se hacen gelatina, que en cualquier momento ya no me sostienen. Siento que esto me hormiguea mi carita, siento que tengo una piedra en el estómago. Las sensaciones físicas eran importantes porque a veces en ejercicios de imaginería guiada, bueno, sí funcionan bastante bien. Decir, bueno, ¿qué tienes en el estómago? Una piedra, ajá, que es pesada. Bueno, imagina que esa piedra poco a poco se va volviendo una esponja, que es ligerita y ya no pesa, ¿no? A veces ayuda mucho en intervención ya directa, en estrés, en depresión. Y bueno, no es un ejercicio aislado, no es parte de toda una terapia para que esto se vaya reduciendo. Ahora la última, la tercera. ¿Qué palabras te dices o frases te dices? ¿Por qué? Porque a veces no es fácil detectar pensamientos. No sé en lo que estoy pensando. Bueno, ¿qué frases te dices? Cuando ves a tu jefe enojado, te imaginas que viene a regañarte a ti porque hiciste algo malo. Te duele el estómago y ¿qué me digo a mí misma? Otra vez viene a regañarme, otra vez la regué, otra vez es injusto, otra vez me echaron la culpa, otra vez. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué frases te dices? Porque aquí es la más importante. Es captar qué pensamiento es recurrente. ¿Cuál es el pensamiento recurrente? ¿Cuál es? Bien. Y el tercer bloque, bien, es hablar cómo solemos reaccionar a esto. ¿Qué hago? Pues ve a mi jefe que viene enojado caminando hacia mí, seguro viene a regañarme y mejor me echo a correr, ¿no? Y me voy, le doy la vuelta. Vaya, adiós. A lo mejor eso es lo que hago. ¿Qué no hago? Hablar con él. Definitivamente no hablo con él, no me acerco a él. ¿Qué le digo? Pues que se ve muy mal con su cara de enojado, ¿no? ¿O qué no le digo? Que podemos resolverlo de otra manera. Es decir, ¿en qué no le digo? Será importante porque
¿Cuál es una de las maneras en que podríamos arreglarlo? ¿Qué me gustaría decirle? Pero mejor no se lo digo. Estas yo creo que generan mayor confusión. Vamos con calma. Ujú. Porque, bueno, me dice la gente en este ejercicio, ¿y cómo sé qué es lo que no hago? Pues solo puedo describir lo que hago, lo que hice. ¿Qué no hice? Es bueno, ¿qué pudiste haber hecho? Y en lo que no le digo, ¿qué le gustaría, qué te gustaría decirle? No se lo dice. ¿Qué hiciste? ¿Qué pudiste haber hecho? Vamos a decirlo así. ¿Qué dijiste? ¿Qué no dijiste, pero lo pensaste? Bien, si necesitas un poco más de tiempo, pues bueno, puedes pausar el video y vamos a continuar con otro ejercicio. Bien, decíamos, lo más importante para modular emociones será modular pensamientos. Ujú. Y uno de los elementos que nos pueden ayudar, ¿sí?, a modular estos pensamientos será, este pensamiento me ayuda, o sea, a hacerme preguntas. Ajá. Una de las más importantes, este pensamiento me ayuda a relacionarme con los demás. Este pensamiento hace que me lleve mejor, bueno, pues con mi familia o con mis compañeros de trabajo o con mis supervisores o con mis pares, etcétera, etcétera. Este pensamiento me da tranquilidad, me genera satisfacción. ¿Con quién me gustaría estar bien? ¿Qué pensamiento al día puedo cambiar? Porque la idea aquí, y por eso está, es que hicimos este ejercicio, es para tratar de identificar creencias, ajá, a realidades. ¿Qué es lo que sí veo, sí escucho y sí siento? ¿Qué es lo que sí puedo comprobar? ¿Y qué es lo que está provocando mis pensamientos? O que solo está en mis pensamientos, o solo está en mis recuerdos, o solo está en lo que me imagino, bien, y en lo que me digo. Porque decíamos, la idea aquí es confrontar creencias contra pensamiento racional. Eso será la esencia del pensamiento crítico, la confrontación de creencias con pensamiento racional. Respecto a la intuición, o justo para, ¿no? Como esta
esta prevención de, bueno, no lo compruebo, pero lo sé, lo intuyo. Bien, me queda claro. Pero vamos a ver cuáles de estas intuiciones nos están generando más malestar que tranquilidad. Por eso es que se hacen estas preguntas. ¿Este pensamiento me da tranquilidad? ¿Me genera satisfacción? O sea, la manera en que me prevengo, ¿qué me genera? ¿Qué me causa? Y bueno, ya vamos a concreto, uno de los pensamientos, una de las ideas que pueden modular emociones será hacer algunos cambios en el pensamiento. Uno de ellos, el más importante, o uno de los más importantes, será modificar el debería al me gustaría. El debería produce decepción, produce desilusión porque genera una orden, porque espero que los demás hagan exactamente lo que yo digo, no lo que propongo, sino lo que ordeno. Tú deberías, ella debería, él debería. ¿Qué produce en mí? Cambiarlo. A mí me gustaría que lo hiciera. A mí me gustaría que él cambiara esto. A mí me gustaría que él hiciera, ella hiciera tal cosa. A mí me gustaría que ustedes tal. Este cambio al debería. Ojo, si estamos hablando de un reglamento que se tiene que cumplir, bueno, no es que a mí me gustaría, ¿bien? Sino esa indicación no la digo yo, la dice un reglamento institucional. O sea, es una cuestión diferente. Aquí estamos hablando de relaciones interpersonales próximas. Y en esto después se va a convertir en técnicas de comunicación. ¿Cómo diriges o cómo se puede dirigir? Vamos a ver, ejemplo. Ella debería hacer esto. Me gustaría que ella hiciera esto. Ajá. ¿Qué otro ejemplo podríamos compartir? Bueno, uno, yo debería hacerlo bien y ganarme la aceptación de las personas importantes para mí. Yo debería hacerlo bien. Es esta cuestión de autoexigencia en debería, en no permitirme tener un pequeño error, sino que todas las personas me respetaran o me acepten como soy. La segunda, los demás deberían tratarme con amabilidad, consideración y justicia. Las circunstancias deberían ser fáciles y agradables para mí. Si lo cambio a me gustaría hacerlo bien, me gustaría. Si en el intento, si en dar mi máximo esfuerzo no sale bien, eso es tolerancia a la frustración, bueno, hay una posibilidad de que acepte que no salga bien. A mí me gustaría, pero no me lo ordeno. ¿Bien? Esta flexibilidad en donde, bueno, lo voy a dar todo, voy a hacer lo que puedo con los recursos que tengo en las circunstancias en las que estoy, ¿bien? Y aún así no puedo, entonces no es que yo no pueda, es que no se puede. Esa diferencia enorme es que no es que yo no pueda, es que no se puede. Bien, me da tolerancia, me genera un lugar seguro de manera psíquica, porque no puedo cambiar las circunstancias. Me gustaría que cambiaran, no deberían de cambiar. Los demás deberían tratarme con honor y justicia. Me gustaría, pero no todas las personas son exactamente como yo quiero. Bueno, y si ya me están haciendo daño, entonces depende de, o sea, tengo que intervenga un tercero. Ajá, no es como, ay, sí, me voy a quedar ahí a que me golpeen. No, obviamente no. Eso no es amabilidad ni consideración, son respetos básicos. Y tendrá que intervenir alguien más. Las circunstancias deberían ser fáciles. Me gustaría que todo fuera más fácil. Me gustaría que fuera agradable. ¿No lo es? Bueno, ¿cómo lo puedo enfrentar? Y venimos a otro ejercicio, que este es el rey de los ejercicios, en pensamientos alternos. Porque aquí lo importante es generar pensamientos alternos. Ojo,
No estoy diciendo pensamientos positivos, nunca me van a escuchar decir pensamientos positivos, porque lo positivo tiene un poco de psicomagia, de decir, ay, no me voy a enfermar de COVID porque estoy segura que no me voy a enfermar y entonces no importa que no me ponga bien mi equipo, yo tengo el pensamiento positivo de que no me voy a enfermar. Obviamente no, los pensamientos positivos a veces me pueden poner en riesgo, como él va a cambiar, ¿no? Él va a cambiar, ya la siguiente no me va a golpear porque él sí me ama, él me quiere mucho y entonces ya no me va a hacer daño, ¿no? O mi amiga ya no me va a defraudar, o mi amigo, o este colaborador, ¿no? Va a recapacitar tal. Esos serán pensamientos positivos que a veces son ingenuos o a veces ponen en riesgo. Lo que vamos a generar son pensamientos alternos. A ver, este colaborador, ¿no? Tiene un problema con la autoridad, tiene esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos reducir esta curva de falta de respeto, de tal? Genera un pensamiento alterno, no necesariamente positivo. Si el pensamiento alterno no provoca una situación de tener varias alternativas y una de ellas o varias son positivas, fantástico. Bien, pero a ver, esta persona que me hace daño, a lo mejor, tal, bueno, puedo hablar con ella, puedo alejarme, ¿qué más? Tal, tal. ¿Cuáles son las opciones? ¿No? ¿Qué tipos de pensamientos alternos puedo generar? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer esta tablita, o bueno, utilizar esta en Word. Y vamos en la primera, ahí se me fue el nombre, esta columna, en la primera columna está la situación, en la segunda, pensamiento negativo que me provoca la situación, emociones me provocan, qué conductas, y hasta aquí. Ahorita vamos a contestar hasta aquí. Y dice el ejercicio, describe brevemente el acontecimiento real que te provocó la emoción desagradable. Todavía no lo que pensaste, sino qué sucedió. A lo mejor fulanita me vio feo, o fulanita me gritó, o fulanita le dijo a mi jefe, o fulanito le dije a mi jefe que yo no trabajo y que yo hablé mal de esa persona. O estaba en el metro y recibí un codazo. O mi esposo no pone los calcetines en el bote de la ropa sucia, ¿no? Los deja por ahí botados. O cualquier situación, o una situación un poco más grave, mucho más grave que unos calcetines, ¿no? Yo puse ahí. Hoy entré al área donde están atendiendo pacientes en tratamiento por COVID. A lo mejor, eso puede ser una situación real. ¿No? Ahora escribe el pensamiento. Es posible, o es probable, con esas diferencias, que me lleve este virus, que me contagie, que contagie a mi familia, tal. O esto, ¿no? Fulanita me dijo, me gritó, y bueno, el pensamiento es que fulanita me está faltando el respeto, que fulanita no acepta como yo soy, que fulanita quiere hacerme daño. ¿Mm? O si no ponen los calcetines, bueno, no aprecian mi trabajo, me dan más trabajo, lo hace a propósito. ¿Cuáles son los pensamientos? Y ahí nos podemos dar el lujo de escribir todo lo que se nos venga a la cabeza. De eso se trata, de eso se trata. O en el metro, ¿no? Me empujaron y es que son unos irrespetuosos, la gente es muy violenta, todo el mundo me quiere hacer daño. Podemos poner el pensamiento negativo que emerja, que devenga, que surja. Bien. La emoción, obviamente, pues en un ejemplo como este de COVID, es angustia, es enojo, es tristeza, es ansiedad. En los calcetines también es enojo, en tal. Y la conducta. Hablo más rápido de lo normal, respondo a la defensiva, todas las preguntas que me hacen.
Hablo sobre futuros catastróficos, no quiero a lo mejor estar en ese lugar, pues le gritoneo a mi marido y le digo que no, que es lo que ya eso es una conducta. Ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿no? ¿Qué situación? Si necesitas más tiempo, pausa el video cuando lo creas necesario. Pensamiento negativo. Ahora la emoción, que a lo mejor es un poquito más fácil de escribir. Ojo, ojo en confundir pensamientos con emociones, porque las emociones se detectan mucho más rápido. Pero vamos a ver cuál fue el pensamiento que provocó esa emoción, de qué nos estamos defendiendo, de qué pensamiento nos estamos defendiendo, cuál es el pensamiento que lo provoca. Angustia, enojo, tristeza. Y bueno, la conducta. Hablo más, ¿cuál es la conducta que termino haciendo? Porque justo es lo que busca este ejercicio, cambiar las conductas. Bien, ahora vamos a generar estos pensamientos alternos. Si van a ser positivos es porque vamos a resignificar la situación, pero no necesariamente es de, ay, bueno, ya cambia el pensamiento negativo por uno positivo. No, es busca opciones. Bueno, ¿qué opciones hay? Si hay una posibilidad de enfermarte, hay una posibilidad de que no lo hagas. ¿Qué eres capaz de hacer para no contagiarte, por ejemplo? ¿De qué sí depende de ti? ¿Qué sí depende de ti? Este tipo de preguntas, bueno, ¿qué sí depende de ti? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué eres capaz de hacer para evitar esa situación? Ujú. ¿Qué otra posibilidad existe de por qué ella te vea feo o tal? Bueno, es que ella no me ve feo a mí, ella ve feo a todos. Ella no me gritó a mí, o bueno, me gritó a mí en este momento, pero la semana pasada le gritó a alguien más. A ella le gusta gritar, a él le gusta comunicarse con groserías, a él le gusta atacar a las personas. Me voy a defender, pero no, bueno, pues es su manera de ser, su manera de comunicarse, compartirse con los demás. Ese puede ser un pensamiento y ya no lo tomo directo, ya no lo tomo personal. Hay una posibilidad más que no tiene que ver conmigo. ¿Qué otros pensamientos se pueden generar?
es a través de preguntas. No mucho en la familia, a veces con padres, hijos, bueno, es la manera en que tiene de querer, ¿no? La persona, si te quiere con esa forma, ujú, a veces. Si no te gusta, bueno, ¿qué alternativas hay? Estoy siguiendo todas las medidas preventivas. Si soy cuidadoso, todos a mi alrededor van a estar bien. Tengo que darme el crédito, ¿no? Que merezco todo mi esfuerzo. Muchas de las emociones, ¿no? Radican en la desconfianza. Como sé que las cosas antes quizás no me salieron o algo no me salió, hay una posibilidad de que esto tampoco me salga bien. Ese justo es uno de los pensamientos, que las cosas no me van a salir bien. Si hay esa posibilidad, también hay la posibilidad de que las cosas salgan bien o salgan diferentes. ¿Cuál es el plan B? ¿Han escuchado alguna vez que hay que tener paciencia, que se tiene tolerancia, que se debe de tener tolerancia a la frustración o paciencia? ¿Qué es tener paciencia? ¿Qué es tener tolerancia? Hashtag es pregunta. ¿Qué es tener paciencia? ¿Qué es tener tolerancia? Y bueno, desde esta propuesta, tener paciencia o tolerancia es generar distintos pensamientos alternos, distintas opciones. Si no resulta esta opción, pues entonces tendré un plan B o un plan C. Es recurrir a distintos tipos de pensamiento, es recurrir a pensamientos alternos. Bueno, y después de este pensamiento, ya hay este cambio emocional. Bien, este ejercicio, como el anterior, van a ser opcionales de enviar. Ajá, por eso ahí dice entrega opcional, porque yo considero que es algo ciertamente privado. Entonces, este ejercicio no es obligatorio que lo entreguen. Lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Y tienen la como, o sea, si me lo quieren enviar adelante. Ujú. Lo importante a lo mejor es que a lo mejor en una situación de crisis o de angustia o de malestar o de enojo, de tristeza, se permitan realizarlo. Ujú. A lo mejor algo puede cambiar. Y a partir de esto, a lo mejor de pensamiento crítico, a lo mejor algo puede modificar las relaciones con los otros. Porque, decíamos, la alteración, ujú, inicia en la percepción, genera cambios en los pensamientos, cambios en las emociones y bueno, se traduce en cómo nos llevamos con nosotros. Bien, porque lo importante es llegar a algo por acá. Hacer estas diferencias, y esto no lo digo yo, lo propone la OMS, todo este revisión en emergencias y desastres, ¿no? Poder diferenciar, hacer una diferencia entre una dificultad, un problema, una desgracia y una tragedia. Yo le agregaré un círculo más, no lo pongo para no modificarlo, pero le pondré aquí situación antes de la dificultad, porque la lluvia solo es un problema para el que no se quiere mojar. Si no te importa, pues no va a ser problema. Justo no tienes por qué adaptarte porque la situación no te resulta estresante. O sea, más bien
la adaptación no te rebasa, no cuesta más trabajo. Generan emoción, generan felicidad, a lo mejor, ¿no? Una dificultad es aquella situación en donde la resolver, la resolución depende solamente de ti. Es una dificultad. El problema es cuando la resolución no depende solamente de ti, sino depende de un tercero, de algo más. Imaginemos que yo quiero salir por esa puerta y está una mesa y la mesa no está pesada. Entonces la dificultad es que hay una mesa, bueno, recorro la mesa y puedo salir. No está pesada, ¿no? Ya la dificultad que tenía se cambió. Pero cuando llego al picaporte, está cerrado con llave y la llave no la tengo yo. Ah, bueno, ese será un problema. Trataré de conseguir esa llave a través de algo más. O a lo mejor con un pasador, ya. Sin embargo, tanto la dificultad como el problema, cuando se resuelva, la vida va a seguir ese curso natural. No va a haber cambios significativos. La desgracia es cuando haga lo que haga y pase lo que pase, la realidad o mi experiencia no va a ser igual a como era antes de esa situación. Es decir, cuando la situación no la modifica y es algo que permanece. Es haga lo que haga después de esa situación, nada va a volver a ser igual. Es una desgracia que involucra a uno. Y la tragedia va a ser cuando esta desgracia involucra a más, cuando es colectivo, cuando es en lo social, cuando afecta a más de una persona. Bien. El pensamiento crítico, analítico, lateral, hablaremos de los otros más adelante, me permite encontrar las diferencias entre dificultades, problemas, desgracias y tragedias, para una dificultad no volverla una tragedia, ¿bien? Y una desgracia no minimizarla como solamente una dificultad. Bien. Ya para terminar este tema, nos falta poquito del otro. Tengo que encontrar, ¿no? Afrontamiento activo, tipos de estrategia, llevar a cabo acciones, ejercer esfuerzos para eliminar o paliar los estresores que provocan, ¿no? A lo mejor que las personas se sientan en esa condición, la planificación, pensar que es cómo se va a hacer frente al estresor y planificar esfuerzos de afrontamiento, búsqueda de apoyo social instrumental, información o consejo de qué se puede hacer, búsqueda de apoyo social emocional, simpatía o apoyo emocional entre el grupo o por un profesional, y bueno, la suspensión de actividades distractoras. ¿Qué se puede hacer cuando ya se está en burnout? Lo mejor, y lo dice la literatura, es quitar en ese momento a la persona del estresor. Días de descanso, rotación en el lugar, vacaciones, es limitar el estímulo, la presencia del ambiente. Hay veces como en las emergencias que esto no es posible para todos y por todos, pero bueno, trataremos de hacer esta rotación. Hay un ejemplo muy burdo de una película, pero creo que lo representa muy bien. La última película de Toy Story, no sé si se acuerdan, los juguetes que estaban con los niños de preescolar, que no los cuidan, que avientan, que muerden, bueno, se rotaban, ¿no? De pronto la opción que encontraron es rotar a los muñequitos para que, bueno, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, y ahora, para que no estén todos en exposición constante. Y esto será un pedacito de una película, pero hay un libro que se llama Creatividad AC, escrito por Ed Catmull, el CEO de Pixar, quien crea todas estas películas, y en Creatividad AC hablan de todas las prácticas positivas a favor de los colaboradores que hacen en Pixar, sobre todo para motivar o estimular esta creatividad enorme. Entonces, no es tan, incluso este libro de creatividad ese que les comparto tiene a Buzz Lightyear en la portada y habla mucho sobre todos los ejercicios, sobre todo para ejercitar el pensamiento lateral.
en momentos de crisis. En momentos de crisis dentro de la empresa. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me pueden escribir y también en sus tareas lo pueden compartir. Bien. Vamos ya al último tema. Desde la psicología organizacional vamos a hablar de personalidad. Y bueno, aquí tenemos cuatro dimensiones, que tienen que ver con personalidad, pero ojo, solo dentro de la institución, solo dentro de la organización. Los cuatro niveles a los que podemos encontrar o en los que podemos dividir la personalidad es ser más emocional o más racional, moderado, ¿no? En esta emoción o en esta razón o enérgico. Y entonces por emocional nos referimos a ser más amigable, confiado, sensible, melancólico, efusivo, sentimental, visceral, o prudente, controlador, minucioso, calculador, seguro, monótono, práctico. O en lo moderado, paciente, saber escuchar, reservado, respetuoso, disciplinado, inseguro, bajo, ¿no? Con volumen bajo. O enérgico, seguro, pero impaciente, espontáneo, hablador, entusiasta, tal. Y habrá 4 tipos de personalidades desde el desarrollo organizacional en las organizaciones. Bien, si se recarga un poco esa personalidad más a lo emocional y más a lo moderado, será del tipo cooperador. Si se carga un poquito más de lo emocional a lo enérgico, será emprendedor. Si se carga un poquito más a lo moderado o a lo racional, será reflexivo. Y si se carga un poquito más hacia lo racional y lo enérgico, será realizador. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos? Bueno, el cooperador, necesita sentirse querido, no soporta ser rechazado. Es una hormiguita trabajadora que lo da todo, que le gusta hacer vínculos con las demás personas de manera efectiva, con sus compañeros. Es amable, tiene espíritu de consenso. ¿Se acuerdan de Flanders? Que es muy amable y Homero a veces se pasa de listo y Flanders sigue siendo amable con él y no le pone límites. Y bueno, ese será el principal efecto o el principal talón de Aquiles del cooperador. Esto le cuesta poner límites, le cuesta regañar a las personas, le cuesta ser asertivo en este aspecto. Tiene buen carácter, se acuerda de los cumpleaños, dice, pues ¿por qué no vamos por unos taquitos? O ¿por qué no partimos un pastel o la rosca de reyes? ¿No? Trae como este espíritu de consenso, de convivir, porque su moneda de cambio es el afecto. Pero por eso mismo no le gusta ser juez, le gusta ser parte, no le gusta pues enemistarse y por tanto pues termina haciendo las cosas él o me lo agarran de tapete o se sobrepasan un poquito. El emprendedor es como Bart Simpson, ¿no? Es entusiasta, es carismático, es seductor, es muy buen orador, convence a la gente, la pone a trabajar, ¿no? Por la capacidad de oratoria que tiene. Es intrépido, tiene buenas ideas, pero si no le interesa el tema o si él no es protagonista, a veces no le gusta participar o no cumple con las políticas, es malísimo para llevar una agenda, no le gusta hacer informes. Da buenos resultados, pero dejó todo un regadero en el proceso. Bien, a lo mejor dejó algunos cabos sueltos, tal. Y estos son los puntos débiles: falta de planificación, de organización, dificultad para atender todos sus compromisos, poca constancia. El reflexivo, la reflexiva, será como Lisa Simpson. Es esto mucho más metódica, mucho más analítica, mucho más fría, mucho más frío, mucho más ordenado,
no es detallista, es exacto, es preciso, se desespera mucho más rápido. ¿Le gustará trabajar en equipo? ¿Se le hará fácil? No tanto. No prefiere hacer las cosas solos, a la menos de que diga que tiene que trabajar en equipo, pues entonces lo hará. Esto no le gustan los cambios, no le gustan las contingencias, no le gusta trabajar a destajo. Y a veces le cuesta adaptarse, ¿no? A esos cambios. No propone, no es tan innovador como el emprendedor. Más bien le gusta seguir una fórmula que funciona. Y bueno, tiene esta dificultad a lo mejor de adaptarse, es un poco más mm, obsesivo que los demás. Y el realizador, bueno, el realizador tiene los puntos fuertes que tienen muchos, que tienen los otros. Es asertivo, pone límites. La moneda de cambio es lograr las cosas. La moneda de cambio del emprendedor es el protagonismo y la moneda de cambio del reflexivo es el control, la agenda. En la planificación le encanta eso, planificar, más bien en la ejecución no le gusta tanto ejecutar, le gusta planificar, el reflexivo. El realizador, la moneda de cambio pareciera ser la más noble de todas, que es lograr los objetivos, pero ojo, este también será uno de sus mayores defectos. Es capaz de hacer cualquier cosa para lograr los objetivos y al final del día hace sentir o hace creer que no necesita a los demás. Se sabe tan brillante que parece que no necesita de nadie. Suele darse el crédito, es el CEO de las empresas o tiene esa actitud de CEO de controlarlo. Y estará peleado constantemente con el emprendedor o verá en el emprendedor una amenaza y el emprendedor verá en el realizador una amenaza. Ese será su mayor problema. Justo este tema lo vamos a reforzar con la película que vamos a ver. Y bueno, dicho eso, entonces vamos a ver los ejercicios esto que hay que realizar para la siguiente clase. Hasta aquí le vamos a dejar con los temas, hasta aquí, y vamos a ver las tareas. Ustedes van a recibir esta carpetita y vamos a ver esta película que se llama 7 años. Está en Netflix. Ojo, no 7 años de matrimonio, no 7 años en el Tíbet, no 7 días, porque así hay a veces, no, esas no, 7 años, así. Es española, está en Netflix. Quien no tenga Netflix me puede contactar por chat privado, escribirme a mí y le comparto mi cuenta y le comparto la contraseña para que no contrate un servicio que nada más va a utilizar por una película, ¿no? Entonces, quien no tenga Netflix me puede contactar, yo le comparto mi cuenta. Entonces vamos a contestar estas preguntas. Escribe de manera sencilla y en confianza una breve reseña de la película. Mencione en qué tipo de personalidad, según la psicología organizacional, lo que acabamos de ver. Puede clasificar a estos 4 involucrados: cooperador, emprendedor, reflexivo, realizador. Justifica tu respuesta. Entonces no ponía esto, pero después nada más me ponen el nombre y tal. Y pues. ¿Por qué crees que existe el personaje del moderador que proyecta, del mediador, que proyecta qué virtudes y defectos le encuentras a este personaje? Según tu criterio, ¿quién de los personajes debe ir a la cárcel? ¿Te sentiste identificado con algún personaje o con rasgos de personalidad de alguno de los protagonistas? Justifica tu respuesta. ¿Recomendarías esta película? Sí, no, ¿por qué? Esa es una tarea. La segunda tarea que vamos a entregar, quiero por favor que revisen algunos videos, algunos escritos sobre
Angela Merkel, la canciller alemana. ¿Bien? Quiero por favor que traten de contestar estas preguntas, tratar de contestarlas. ¿Qué tipos de colores utiliza? ¿Qué tipo de iluminación y composición? Composición me refiero a el escenario en el que está, si es en la naturaleza, si pone la bandera de Alemania, si está ella sola, si siempre está con más gente. ¿Cómo es la arquitectura que utiliza cuando va en público? Estilo de arquitectura, diseño, tal. ¿Qué elementos la identifican como un personaje único? La expresión facial, tono de voz, cómo es su vestido y peinado, el análisis, ¿no? Como algunas connotaciones ideológicas. Ahí vamos a contestar algunas preguntas. Entonces, revisen videos de la Merkel, algún texto, hay muchísimo, muchísimo sobre la comunicación no verbal que tiene. Entonces, hay muchísimo, sí. hay un montón de textos. Si pueden leer algunos en inglés, estaría fabuloso, porque es donde más la analizan. Entonces hay en español, pero hay muchos más en inglés. Entonces podría ser, ¿no? Alguno que otro texto. Y bueno, entonces quedamos que esta de acá, estos dos ejercicios son obligatorios. Y bueno, estos dos que realizamos durante la clase, pues son opcionales. Me los pueden mandar o no, no pasa nada. Les dejo también algunas lecturas. El libro de la que hablamos hoy. Ajá, bien. Y algunos otros libros. Vayan pensando en su ensayo. Ajá. Vayan pensando en su ensayo. A lo mejor qué podemos hacer. Ujú. Tipos de pensamiento, tal. Bien. Pues le vamos a dejar acá. No es una clase sencilla por los ejercicios que tienen que hacer. ¿No? Se habla bastante. Yo sé que en la práctica, bueno, utilizamos también la siguiente hora, el siguiente tiempo. Bien. Pues, hay que compartir. Y no me queda más que agradecerles muchísimo, su paciencia y su interés y la constancia que tienen. Estamos cercanos por el chat y estamos cercanos por correo electrónico. Les deseo una muy, muy buena semana, un muy buen martes o lo que queda de él, o el día que estén viendo este video. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes por acá. Hasta luego.